¿Estamos listos? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia y por tantas bendiciones que tú nos das. Te pido que bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, de la familia aquí presente. Trae con bien al resto de las familias, que podamos disfrutar de tu presencia. En el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén. Muchas personas han escuchado oír la palabra depresión. Y el tema de hoy le quiero hablar sobre la depresión, cómo salir de la desesperación. Vamos a la palabra de Dios, el Salmo 23, por favor, son tan amables. Salmo 23. Y vamos a ver en el versículo que va a ser como un versículo de introducción a lo que vamos a aprender esta mañana. Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos en todo el mundo. Es una de las oraciones más conocidas. El versículo más conocido de todo el mundo es Juan 3:16. Pero en el Antiguo Testamento el Salmo 23 viene siendo uno de los salmos y de las oraciones más conocidas del Antiguo Testamento. Y hay un versículo que vamos a tomar, hay muchísimos, todo el Salmo 23 es precioso, pero el versículo particularmente que Dios puso en mi corazón es el versículo 4, que voy a pedir que lo lean conmigo en voz alta. Cuando lo encuentren, digan amén. ¿Si lo encontraron? Ok, muy bien. Lean conmigo entonces el versículo 4 en voz alta. Todos juntos, por favor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está bien, pero creo que podemos hacer un poquito mejor ese versículo. ¿Qué les parece? Una vez más, todos en voz alta. Respira profundo y dale. ¿Listo? Juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios habló a mi corazón años atrás que tenía que ver con la muerte. Lo dice la palabra. Y la sombra, algo que se acerca de uno. Con el tiempo hemos aprendido, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los estudios de la psicología, que la depresión no es nada bueno para el ser humano. Y muchas veces lo encontramos en nuestras vidas y en la familia y no sabemos lo que es. Déjeme le defino lo que es la palabra depresión. Aquellos que les gusta tomar notas pueden sacar su pluma, y a los que no, pues me imagino que son gente increíblemente inteligentes. Pero como yo no soy tan inteligente, me gusta tomar nota de todo lo que escucho. Así es que voltea a ver a tu hermano, dile que eres inteligente o vas a tomar notas. Pues vamos a tomar notas, ¿verdad? Porque somos inteligentes, pero las notas, nadie se las olvida cuando tú tienes esas notas a tu lado. Así es que ahí les va. La depresión significa literalmente sentirse forzado a ocupar una posición inferior. Es una de las definiciones de la palabra depresión. Vamos a entender que la depresión para después poder vencer a ese gigante mortal en nuestras familias. Entonces, número uno, significa literalmente sentirse forzado a ocupar una posición inferior. Es un descenso o reducción de actividad que describe una pesadez emocional que abate el corazón. Repito, significa literalmente sentirse forzado a ocuparse una posición inferior. O sea, cuando una persona emocionalmente no se siente cómoda en algún lugar o en alguna relación, se siente forzada, se siente inferior, por lo tanto empieza a causar descenso o reducción de actividad emocional, física, mental, y trae pesadez emocional que abate el corazón. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 1, menciona este versículo, se lo voy a leer. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, ahí está la palabra, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, otra palabra clave, perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora vemos dos palabras claves aquí, en 1 Corintios 1, 8 y 9. Número uno, fuimos abrumados sobremanera. Y una persona que está pasando por una posición o una situación emocional que es conocida como la depresión o la opresión, se siente abrumada sobremanera.
Segundo, que perdieron la esperanza, dice Pablo. Cuando la persona se siente en esa situación, pierde la esperanza. Piensa que no hay solución a sus problemas. ¿Y sabes qué es lo hermoso de ser cristianos? Que tenemos esperanza en Cristo Jesús. No importa por lo que tú estés pasando, hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando la gente ha venido a consejería y ha hablado conmigo individualmente, cuando presentan su problema, la situación adversa que están pasando, y le menciono esperanza, hay solución, seamos pacientes, vamos a lograr algo, cambia inmediatamente la persona, su perspectiva, su rostro. Porque lo que para mí es la opresión o la depresión son pensamientos negativos, destructivos de muerte, que te hace sentir que no hay esperanza a la situación que estás enfrentando. Y así se sentía Pablo. En 2 Corintios 1:8 menciona, aún perdimos la esperanza, y más adelante menciona, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, otra palabra clave, sentencia de muerte, lo van a mirar en la pantalla. En el versículo 9 menciona la palabra sentencia de muerte, que se sentían no tan solo abrumados, pero se sentían también sin esperanza. Sin esperanza. Y tercero, se sentían con la sentencia de muerte de perder, que ya, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Entonces vemos que la palabra depresión es un descenso o reducción de actividad que describe una pesadez emocional en la persona que está pasando. Voltea a ver a tu hermano y pregúntale dale esa pregunta: ¿conoces tú a alguien que esté pasando por la depresión? Pregúntale a tu hermano: ¿conoces a alguien? Y si te dice que él no conoce, y si tú conoces a alguien, dile: porque yo sí conozco a alguien. Entonces, la definición de la palabra depresión, ahí le va otra definición. Es el término psicológico que se refiere a las características mentales, emocionales y al comportamiento de una persona deprimida. Se lo voy a dar una vez más. Es el término, ahora en definición en la psicología, vimos anteriormente en el punto de vista cristiano bíblico, porque hay personas que dicen: ¿dónde está eso en la Biblia de la depresión? Lo encontramos en muchísimos versículos. Por ejemplo, Job capítulo 24, versículo 17, nomás anótalo, yo te lo doy, te lo voy a dar totalmente gratis, anótalo y después lo lees. Pero Job dice de esta manera: porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. ¿Qué más claro quieres escuchar? La palabra depresión o opresión la encontramos en la Biblia. Ahora estamos estudiando desde el punto de vista psicológico. Bueno, es el término psicológico que refiere a las características mentales, emocionales y el comportamiento de una persona deprimida. Es interesante, quizás si aquí hay un psicólogo o doctor aquí en nuestra reunión esta mañana, va a decir amén a esto. O aquellos que han estudiado o están estudiando consejería o psicología o psiquiatría incluso, van a decir amén a esto. Yo he descubierto que el problema mental, emocional, empieza con las relaciones, o sea, con los sentimientos. Cuando nuestros sentimientos y nuestras relaciones no están bien, gradualmente empieza a ser algo mental. Porque algunos me han hecho la pregunta: ¿cómo viene la depresión? Yo creo que a veces viene por los sentimientos, las relaciones. Después viene lo mental y tercero, lo espiritual o la opresión satánica. Entonces, cuando hablamos es un término que se refiere a las características mentales, emocionales. Ese es de acuerdo al punto de vista de la psicología, que empieza a afectar su comportamiento de una persona deprimida. También en el libro de Job, capítulo 5, versículo 14, dice así: de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. O sea, una persona que está pasando por esa situación de esa manera se siente emocionalmente deprimida, sus sentimientos no los puede coordinar, su comportamiento empieza a ser afectados y se sienten sin solución, que es lo peor de todo, sin solución. Depresión es un término que abarca los sentimientos que van desde un desánimo moderado hasta una intensa desesperación. Ahora veamos cuáles son una de las 4 depresiones que existen, que se han descubierto en los últimos años. Quizás hay más, pero por lo menos vamos a hablar de las 4 depresiones más comunes que estamos enfrentando hoy en día. Muy bien, veamos la primera, ahí les va. Depresión normal, digan conmigo en voz alta: depresión normal.
Muy bien, depresión normal. Y esto es que, sin duda, la mayoría de nuestra población sufre de esa clase de depresión. La vamos a definir y te vas a decir tú, sí, 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 quizás a todos estos, ahí les va. La depresión normal, o conocida como la depresión situacional, tiene que ver con la situación que te encuentras, ¿sí? Es una depresión reactiva, es una tristeza involuntaria, o sea, es una reacción a las situaciones dolorosas de la vida. Y se considera situación normal porque se considera algo normal. No debería existir en nosotros, menos en los cristianos, pero estamos luchando constantemente con esos sentimientos de tristeza o de esa depresión normal. Es una tristeza involuntaria, son problemas normales de la vida que oprimen el corazón por un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, el rechazo en las relaciones, el fracaso en los negocios, el fracaso en el ministerio pastoral, enfermedades incurables o enfermedades curables, ¿sí? Son etapas que esa persona, y no importa la edad. Hablaba con el pastor Israel ayer acerca de exageradamente en los últimos años yo he visto más jóvenes con depresión que en toda mi vida. Por años hemos escuchado que la depresión ataca a las personas de la tercera edad, de 80 para arriba, 70 y tantos para arriba. Pero en los últimos años se está descubriendo que la depresión está atacando tanto a adultos como a jóvenes adolescentes. Y en Estados Unidos se está descubriendo esto, no sé si aquí también en México todavía, pero en Estados Unidos se está descubriendo en la vida de los jóvenes la depresión conocida como los cutters en inglés. Y la palabra cutters, que significa cut, de cortar, está hablando de cortar. Los jóvenes hoy en día, como hay tanta depresión y dolor en su alma, se cortan físicamente, gradualmente sus piernitas o sus brazos, no para cometer suicidio, pero para aliviar el dolor emocional que traen dentro de su corazón. La depresión es algo que no podemos pasar por alto, tenemos que entenderla, confrontarla y vencerla en el nombre de Jesús. Voltea a ver a tu hermano y dile, vamos a vencer la depresión, dile a tu hermano. Es más, dile algo más personal, tú vas a vencer la depresión, dile a tu hermano. No le digas que tiene cara deprimido, no dije eso. Alguien, tú tienes cara deprimido, no dije que tienes cara deprimido. Vas a vencer la depresión, una gran diferencia. Entonces, la número uno, ¿cuál es la depresión número uno? ¿Depresión qué? Very good, nomás este lado me dijo allá. ¿Depresión número uno cuál es? Muy bien, entonces la depresión normal son problemas normales, etapas de transición de la vida que puede afectar el corazón, la adolescencia, la jubilación, el nido vacío, la crisis de la media vida. Háblame, Señor, ¿verdad? Le di el puro clavo aquí, ¿verdad? De esta reunión. Eso puede ser un problema, el cambio de la media vida. Personas que pueden, algunos ni saben que están pasando por el cambio de la media vida. Y eso también puede traer depresión. Y de nuevo, es una depresión normal. Dice Job capítulo 4, mas ahora que el mal, versículo 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Esa es la palabra desalentar. De nuevo lo encontramos en la Biblia, que personas como el salmista, Job, Elías, tantos hombres de Dios enfrentaron con problemas. Incluso Pablo mencionó con problemas de depresión. Bueno, ya vimos la depresión número uno. Pasamos a la depresión número 2. Esa se considera, la depresión es depresión encubierta o cubierta. Es la depresión que escondemos. Es otra clase de depresión que va dentro de la misma familia de la depresión. Esta depresión son las personas que traen recuerdos escondidos de su infancia, de su adolescencia. Es interesante que nosotros los seres humanos recordamos más las cosas negativas de la vida que las cosas positivas. Ponte a pensar. La mayoría, y por naturaleza, no me pregunten por qué, así somos los humanos de locos. Recordamos más lo negativo que lo positivo. Son pocas las personas que recuerdan más lo positivo de su infancia que lo negativo.
Me corrieron, me abusaron, me tocaron, me apedraron, me hicieron, me abusaron, me violaron. Recordamos lo más doloroso de la vida. Y eso es una marca en el corazón o una herida no sanada. Por ejemplo, la depresión que escondemos, los recuerdos escondidos por abuso físico. Hay 4 clases de abusos. Aquellos que están tomando notas, se lo voy a mencionar rapidito. 4 clases de abusos. Abuso físico, abuso verbal, abuso emocional y por último abuso sexual. Repito, abuso físico, verbal, emocional y sexual. Cuando una persona ha sido abusada físicamente, no voy a preguntar cuántos de ustedes han sido abusados físicamente, o verbalmente, o emocionalmente o mentalmente, o peor de todos los abusos que existen, es el abuso sexual. Desde incesto, violación, toque, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez estaba dando consejería a una persona y cuando le mencioné, ¿usted ha sido abusada físicamente? Sí, yo me pegaban, me golpeaban, me pateaban. ¿Usted ha sido abusada verbalmente? Mi esposo me decía que yo iba a morir como una rata podrida en la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, palabras que uno dice, ¿qué piensa esa persona, no? Y cuando le mencioné, ¿usted alguna vez ha sido abusada sexualmente? Esa persona tomó unos segundos y empezó a llorar. Interesante que no lloró con el abuso físico, mental o verbal, pero el abuso sexual empezó a llorar. Son cosas que traemos escondidas, que muchas veces no sabemos cómo lidiar con ese problema emocional. Entonces, es una depresión que escondemos, es un estado de tristeza permanente por un conflicto no resuelto que hemos enterrado. El anterior era temporal. Dijimos que la depresión normal es temporal, esta es permanente. En Proverbios capítulo 14, versículo 13, yo se lo voy a leer, ustedes escuchan, lo pueden mirar en la pantalla. Aún en la tristeza tendrá dolor el corazón. Ahí está. Tendrá dolor el corazón, Proverbios 14, versículo 13. Es más, ¿está en la pantalla este versículo? Proverbios 14, 13. ¿Qué le parece si lo leemos en voz alta? ¿Listos? Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De nuevo, viendo versículos de personas que han sufrido con depresión o con una clase de tristeza. Entonces, hemos visto 2 clases de depresión. La primera, depresión normal. Segunda, depresión encubierta. ¿Vamos bien, hermanos? Muy bien. Y la tercera es conocida como la depresión neurótica. Neurótica. Esa clase de depresión es más avanzada, es más severa. Es donde empiezan a afectarle, no tan solo ya ha sido afectada la persona emocionalmente o mentalmente, pero ahora en sus conductas. ¿Sí? Son personas que empiezan a aislarse, no quieren compartir, no quieren relacionarse, el dolor es muy grande. Esa clase de depresión es un desorden conocido, clínicamente hablando, es un desorden depresivo mental y emocional. Se considera como una depresión menor que se conoce como desorden de ajuste. La persona que padece depresión neurótica tiene un desorden emocional, cuyos síntomas interfieren con las actividades normales de la vida. A esas alturas, a esa tercera clase de depresión, la persona no está funcionando. Es como los autos, los hombres que nos fascina hablar de carros y de autos, y cuando hablamos de carros nos apasionamos porque 8 cilindros, 10 cilindros, 400 caballos de fuerza y tiene las llantas y tiene el mofle y tiene... Yo creo que cuando las mujeres escuchan hablar a los hombres de carros y mencionamos, oye, ¿cuántos caballos tiene tu carro de fuerza? 400, y la mujer está pensando, ¿caballos de fuerza? ¿Dónde están esos caballos? Yo no veo caballos en los carros, pero soy la fuerza que tiene el motor. ¿Cuántos hombres entienden lo que estoy hablando? Hombres, no me dejen abajo, por favor. Ok. Entonces, si no dice, está loco este hombre, caballos, ¿no? ¿Dónde están los caballos del carro? Pero la fuerza. Y bueno, imagínate, mujer, para que nos entiendas un poquito, que un carro que tiene 8 cilindros, eso es la fuerza que tiene. Pero si le quitas un cilindro o 2 cilindros, a ese motor no va a funcionar bien. No tiene la misma fuerza, el mismo potencial.
Bueno, cuando la persona está en esa clase de depresión neurótica, podemos decir, la persona que padece esa clase de depresión, desorden emocional, sus síntomas empiezan, sus actividades, empiezan a afectarle normalmente. Por ejemplo, a los jóvenes sobre todo, en la escuela, en las relaciones, con la familia, en el trabajo, su creatividad, ¿sí? Su entusiasmo empieza a afectarle. Y esa persona empieza a tener los primeros síntomas que algo no está bien, no está funcionando en sus 8 cilindros el motor. Está funcionando quizás en 7 cilindros o en 6 cilindros y está batallando ese motor, quizás anda tirando humo. Pregúntale a tu hermano que está enseguida de ti, hermano, ¿cuántos cilindros está funcionando en tu vida? ¿Los 8 cilindros? ¿O andas con 4 o 5 cilindros batallando, echando humo? ¿O andas tirando aceite? Pregúntale a tu hermano, ¿estás tirando aceite? No. ¿Por qué preguntas, hermano? ¿Por qué? Muy bien. Es un estado de depresión prolongado que se extiende por un periodo de tiempo fuera de lo normal. Cuarta y última clase de depresión. Repasemos, ¿cuál fue la primera clase de depresión? Depresión normal, muy bien. Segunda depresión, muy bien. Tercera depresión. ¿Y la cuarta depresión? No he dicho, muy bien, ahí le va. Depresión psicótica. La depresión psicótica es el tipo de depresión más grave y se clasifica bajo el título desorden depresivo. O sea, está siendo afectada. Esa clase de depresión psicótica es un desorden depresivo mayor que está basada en una desconexión o pérdida del contacto con la realidad. En este estado la persona se está desconectando con la realidad. Y es aquí cuando empieza a tener lo que le llamamos alucinaciones o empiezan a escuchar voces. Yo tuve un caso de un joven, de nuevo, un joven en el cual vino a buscar consejería. Por la gracia de Dios pudimos ayudarle, pero en el transcurso de la consejería decía que él oía voces. Un joven de 17 años estaba escuchando voces. Y obviamente nosotros sabemos los cristianos que esas voces no son amistosas, son voces satánicas. Y es ahí donde la ciencia, si tú eres doctor y no eres cristiano, o psicólogo y no eres cristiano, no es para ofenderte, quizás para ponerte a pensar un poco lo que voy a mencionar, pero yo desafío a cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra y cualquier persona que no sea cristiana a este punto que voy a mencionar ahorita. Yo estoy convencido que la depresión, o conocida como la esquizofrenia o la depresión psicótica, no tan solo es un problema mental, pero es un problema espiritual satánico también. Yo puedo comprobarle eso, no tan solo desde el punto de vista de la psicología o la ciencia, o clínicamente hablando, que está comprobadísimo que es un problema mental, pero también desde el punto de vista bíblico y por lo que yo he visto, he escuchado. Ahora yo sé que a eso no tiene que decir amén y no estoy seguro, nomás piénsalo y analízalo. Pero si tú eres cristiano vas a entender rápido. Este problemas emocionales o depresivos no es únicamente mental, pero también es emocional, también es sentimental, pero también es espiritual. Y hay casos donde la persona necesita ser liberada de esas opresiones. Pero es cuando puede que llegue a esa cuarta etapa de la depresión. Entonces definamos la depresión psicótica. Es un estado emocional depresivo muy severo. Una psicosis puede provocar alucinaciones o imaginaciones, voces, que provoquen que las víctimas se hagan daño. Y por eso es importante conocer en qué etapa, si en sí la persona está pasando por alguna etapa de la depresión. Puede que no esté pasando por la primera, esté en la segunda, puede que no esté en la segunda, esté en la tercera. No sabemos. Por eso es bueno la comunicación, es bueno hablar. Es un estado emocional depresivo muy severo. Los que padecen una depresión psicótica se identifican con el temor, el terror, fobias y falta de perspectiva en la vida. Se van desconectando de la realidad. Están empezando a vivir su propio mundo. Y los que nunca hemos vivido esa etapa, por la gracia de Dios, no los podemos entender en su totalidad. Pero aquellos que sí han vivido esa etapa y Dios los ha sacado de esa etapa, pueden muy bien identificarse con lo que estoy diciendo. Y déjame decir algo. Yo creo esto
que no importa qué problema tú te encuentres, en qué situación tú te encuentres, no importa en qué estado emocional depresivo te encuentres, para Dios no hay nada imposible. Al que cree, todo le es posible. Y Dios tiene poder para hacerte libre de cualquier opresión que tú estés enfrentando en el nombre de Jesús. Repite conmigo: soy libre de toda depresión en el nombre de Jesús. Veamos ahora cómo podemos aplicar el Salmo 23 que inicialmente empezamos. Si podemos poner en la pantalla el versículo 4 una vez más, Salmo 23, versículo 4. Quiero hablar ahora sobre los propósitos de Dios para tu vida y cómo vencer ese gigante en nuestra vida llamado depresión. Ya entendimos que es malo, destructivo, ¿sí? Que tiene una arma poderosa el enemigo que ha usado, lo que llamamos en las clases que hemos dado de Escuela de Consejería Bíblica Familiar. Una de las clases que doy, bueno, es de la depresión, pero otra clase que doy es acerca derribando fortalezas. Y las fortalezas en nuestra vida no las entendemos a veces, pero son fortalezas que pueden estar dominando nuestras emociones o nuestros sentimientos. Pero la palabra de Dios tiene poder para poder vencer. Y este versículo me fascina porque aunque menciona el salmista de esta manera, lean conmigo el versículo 4, aunque ande, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y quiero hablarles sobre ese versículo, de no tenerle temor. El peor enemigo del cristiano es el miedo. Es el miedo. Y hay 4 clases de temores. Si estás interesado en que te lo explique, ven a la Escuela de Consejería Bíblica Familiar y te lo voy a dar. No te creas, ahí les va. Ahí te van. Temor, ahí está el temor, conocido como el temor y el estrés. Está el pánico, temor, estrés, pánico y fobias. Ahora, cuando la persona menciona que tiene temor, tiene pánico, tiene estrés o tiene fobias, son dardos del enemigo. Y el salmista dice de esta manera, la palabra de Dios dice: no temeré mal alguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cayado, tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. ¿Te das cuenta? Primero menciona el versículo, aunque ande en sombra de muerte, ¿sí? Y luego menciona, no temeré mal alguno. Vamos a pasar por ese valle, pero déjame decirte, ese valle de sombra de muerte es temporal. Dile a tu hermano que está enseguida de ti, dile: hermano, por lo que estás pasando es temporal. Dile: es temporal, vas a salir, tienes que salir. Dile a tu hermano: o si no te saco. A patadas y a las greñas, pero te saco. No, de las greñas no, por favor, las pocas que me quedan. Dicen. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Ahí le va. ¿Cómo establecer prioridades en tu vida? ¿Existe algún propósito para mi vida? Cuando estamos pasando por problemas difíciles, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, ya no nos contesta nuestras oraciones, nos desalentamos, perdemos perspectiva. Pero cuando empezamos a escuchar que Dios tiene un propósito para mi vida, ¿sí? Y entendemos ese precioso versículo que se encuentra en 1 Corintios 10:13, si lo podemos poner en la pantalla, 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Dios, que no nos dejará hacer ¿qué? No os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente la salida para que podáis resistir. Ahora, ese versículo es clave de entender, porque aquí habla que no importa por lo que tú estés pasando, Dios te va a dar la fuerza, la sabiduría para vencer. Voltea a ver a tu hermano al que no ha saludado todavía, porque siempre saludamos nomás a uno, ¿verdad? No sé por qué. Derecha, no derecha, la izquierda no derecha. Ahora voltea, toma fuerza y voltea a ver al otro hermano y dile: hermano, te pido perdón porque no te he saludado, pero quiero decirte que me caes bien. Dile, me caes bien, ¿sí? Me caes bien, te ves bien. Dile algo bonito, ¿no? Siempre saludamos nomás a un hermano. Hablando de racismo, ¿verdad?
Me caes bien. Es más, dile, te ves bien, dile, hermano, te ves guapo. Pero no tan guapo como yo, por supuesto, dile. Ahora, ese versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir nuestra fe. La razón por qué quiero compartir ese versículo con ustedes en los próximos minutos que nos queda es por lo siguiente. Porque a veces nos sentimos nosotros, hermanos, como que ya no puedo más. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Como ya no puedo más, como diciendo, ay Señor. ¿Qué pasa con el resto? ¿No levantó la mano el resto de ustedes? Bueno, yo levanto la mano, así me he sentido a veces, ya no puedo más, ¿verdad? Ay Señor, ya no. O llévame o me voy o algo, que hacemos algo, porque ya no aguanto esa vida. Es normal. Si el rey David se sintió de esa manera, si Elías se sintió de esa manera, ¿sí? Es normal. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos sentimientos? ¿Vas a dejar que eso gobierne tu estilo de vida? ¿O vas a decir, no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es mi Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir mi fe, sino me dará juntamente con la salida para que tú puedas resistir y salir victorioso? Quizás tú has venido en esta mañana con alguna clase de pensamiento de voy a tratar una vez más de ir a la iglesia a ver si Dios me habla de ese problema que tengo, porque ya he ido tantas veces a la iglesia y nada, pero hoy sí, Señor, voy. Y así le hacemos a veces, ay Señor, ahí vengo, Señor, ay, háblame, Señor. Déjame decirte, te está hablando el Señor, te está haciendo libre de esa depresión, de esa opresión, de esos sentimientos de inferioridad, de tristeza, de soledad. Dios está hablando a tu corazón. En ese momento Dios te está haciendo libre. Toma esa palabra porque es para ti. Esta palabra es para ti. Voltea a ver a tu hermano y dile, hermano, Dios te está hablando, ¿verdad? Lo veo en tu rostro. Esa palabra es para ti. Dile, Dios está hablando, hermano, no te hagas. Esta palabra es para ti. Entonces en este momento vamos a preparar nuestro corazón para recibir la unción, la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a preparar nuestro corazón y ese versículo quiero dejar en su corazón. No ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, di conmigo, fiel, di conmigo, fiel es mi Dios, que no me dejará ser tentado más de lo que pueda sostener mi fe, pero me dará la salida juntamente con su palabra, juntamente con su Santo Espíritu, juntamente con sus promesas, me dará la fuerza para vencer. Vamos a ponernos de pie. Deja tu Biblia a un lado, tus pertenencias, tus celulares, todo a un lado. Nomás tú y Dios en ese momento. Y siempre en nuestras reuniones hay gente que no ha tenido el privilegio que la mayoría de nosotros los cristianos tenemos de tener a Cristo en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración de salvación que para mí es una de las oraciones más importantes. Y básicamente la oración de salvación es aceptar a Cristo en tu corazón, aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vas a repetir conmigo esta oración. Es una oración sencilla, basada en la palabra de Dios, para que cada uno de los que están aquí por primera vez quizás, o segunda vez, o muchas veces, pero no han aceptado a Cristo, lo puedan hacer por primera vez. Repite conmigo. Para esto voy a pedir que cierres tus ojos, inclina tu rostro si gustas, y repite conmigo. Padre Celestial, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Señor, reconozco que he pecado y me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz. Te invito para que entres a mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Creo por fe que tú resucitaste al tercer día, y porque tú vives, yo también viviré contigo en el cielo. Gracias por escribir mi nombre
en el libro de la vida y darme un nuevo corazón. Te prometo ser fiel hasta tu venida, en el nombre del Señor Jesús. Amén.